Era solo una figura borrosa, envuelta en una peluca, labios pintados y la voz filtrada por software. Pero lo que parecía una mujer coqueta en una videollamada nocturna era en realidad otra cosa, algo mucho más oscuro y perturbador. Nadie imaginaba que detrás de esa cámara se escondía una trampa diseñada para engañar, grabar y exponer. En julio del 2025, la red china estalló con uno de los escándalos más grotescos y perturbadores del año. Y todo comenzó con un nombre: Sister Hong, o como también le llamaron, Hermana Hong en español. Lo que parecía una simple historia de catfishing se convirtió en una red de grabaciones sexuales no consentidas, chantajes y un personaje tan surrealista que muchos pensaron que se trataba de una broma. Más de 200 hombres fueron víctimas, muchos sin saberlo, pero otros sin poder hablar al respecto. Esto no es ficción, esta es la historia real de cómo una identidad falsa sacudió a un país entero y de cómo el morbo colectivo convirtió a este crimen en un espectáculo mediático. Bienvenido a Ecos del Abismo. Hoy vamos a analizar el caso de Sister Hong, el hombre de 38 años que engañó a un país entero. Comenzamos. Xiao, nuestro protagonista, de 38 años, residente en Nanjing, China, no tenía antecedentes ni una vida pública notoria, pero en la oscuridad de su apartamento construyó algo más que una doble vida. Creó un personaje y lo llamó Sister Hong. No era solo una peluca, era maquillaje, filtros, una voz modulada y una estética femenina exagerada diseñada para atraer. La luz roja bañando la habitación se convirtió en su firma visual, como un ritual que se repetía una y otra vez. En redes era coqueta, en los chats se mostraba misteriosa, pero nunca salía en público. Sister Hong existía solo en la pantalla, un avatar reducido a una seducción falsa, una máscara construida para captar a su presa. Xiao no buscaba amor, ni siquiera dinero al principio. Lo que quería era algo mucho más retorcido: poder sobre los cuerpos ajenos, control sin violencia física y dominio a través del engaño. Todo ocurría en el mismo lugar, su apartamento. Con la cámara colocada estratégicamente, el ritual comenzaba con una promesa, una cita secreta sin compromiso, nada de preguntas, solo deseo. El hombre se hacía pasar por una mujer casada, lo cual al parecer despertaba cierto interés y deseo en muchísimos de sus acompañantes. Los hombres llegaban con regalos, frutas, aceite, cigarrillos, a veces pequeños electrodomésticos. Esa era la única condición que Sister Hong ponía: tráeme algo bonito. Un juego aparentemente inocente que tenía un precio oculto. Una vez dentro, Yao usaba maquillaje y oscuridad para mantener la ilusión. A la mayoría los embriagaba o los drogaba ligeramente y mantenía también el ambiente lo suficientemente ambiguo como para que no hicieran preguntas. Las cámaras escondidas ya estaban grabando. Siempre, el ángulo mostraba los rostros de las víctimas. El cuerpo de Yao quedaba fuera de foco, fuera de plano y fuera del crimen. O por lo menos eso creía. Cada encuentro era un archivo nuevo, un testimonio de una mentira y un documento íntimo robado. Cuando la policía irrumpió en el apartamento el 5 de julio, lo encontraron todo. Más de 1,600 archivos, cientos de rostros y cada uno registrado con detalle. La mayoría de las víctimas ni siquiera sabía que habían sido grabadas, y de esos cientos, 237 personas fueron identificadas oficialmente. Vidas privadas fueron puestas en riesgo. Algunos estaban casados, otros eran figuras públicas, y nadie imaginó que una noche de deseo podría convertirse en una pesadilla mediática. 3 de ellos dieron positivo a pruebas de VIH, y aunque no se ha confirmado si el contagio ocurrió en estos encuentros, aún así el miedo se expandió. La salud pública entró en alerta. El Centro de Control de Enfermedades de Nanjing ofreció pruebas gratuitas a quienes sospecharan de haber estado con Sister Hong. Pero lo más fuerte no fue este escándalo, sino el silencio.
Muchos hombres no se atrevieron a denunciar. La vergüenza, el miedo al juicio social o simplemente el deseo de olvidar lo vivido los dejó mudos. 237 es solo una cifra oficial. La verdadera cantidad quizá nunca se sepa. Xiao no se quedó con los videos para sí mismo. Él los vendía y no lo hacía en la dark web como muchos piensan, tampoco a redes criminales organizadas. Lo hacía en grupos de Telegram, foros secretos y servidores privados. Todo era mucho más simple de lo que realmente imaginamos. Por aproximadamente 150 yuanes, unos $21, los usuarios podían acceder a colecciones enteras, videos sin censura, sin editar. Cada archivo llevaba etiquetas, edad estimada, aspecto físico y a veces hasta comentarios burlones. La perversión se empezó a volver un negocio para Xiao. Lo que para unos era un delito, para otros era entretenimiento. El morbo se convirtió en moneda de cambio y se estima que Xiao ganó miles de dólares vendiendo estos videos, pero no solo lo hizo por dinero, lo hacía por ego, por placer y también por poder. Cada nueva descarga era una validación, cada nuevo miembro del grupo, un espectador que alimentaba su delirio. Todo se derrumbó en julio del 2025, cuando algunos fragmentos del video empezaron a filtrarse masivamente. Lo que al principio parecían clips eróticos anónimos, rápidamente se convirtieron en evidencia de algo mucho más grave. Las redes chinas explotaron, el nombre Sister Hong se empezó a volver viral, y la policía recibió decenas de reportes y cuando llegaron al apartamento de Xiao, lo encontraron rodeado de tecnología, discos duros, maquillaje, pelucas y en una habitación donde él estaba solo. Fue arrestado sin oponer resistencia, ya no había máscara, solo un hombre de casi 40 años, solo y rodeado de pruebas. Las autoridades lo imputaron por producción y distribución de material obsceno, invasión a la privacidad y delitos contra la salud pública. En China, estos cargos pueden conllevar hasta 10 años de prisión. Aunque su sentencia final aún está pendiente, la condena social ya está dictada. La tragedia empezó a volverse un meme en internet. Sister Hong se convirtió en un personaje viral. Filtros de realidad aumentada imitaban su rostro y pelucas comenzaron a venderse en plataformas online. Algunos influencers incluso están haciendo cosplay de él en redes sociales como TikTok. Su nombre ha alcanzado más de los 200 millones de visualizaciones. En Reddit, por ejemplo, los foros explotaron como debates, chistes y teorías conspirativas. El crimen se ha diluido en la estética. El dolor fue sepultado por la risa y la humillación colectiva de más de 200 hombres se transformó en una broma global. La gente no quería justicia al parecer, quería entretenimiento. En la era digital, la línea entre el deseo y el horror es cada vez más delgada. El caso de Sister Hong es prueba viviente de ello. No estamos hablando de solo un crimen sexual. Fue una puesta en escena, una performance macabra diseñada para burlar los límites del consentimiento, la identidad y la moral. Nos recuerda que el morbo puede ser más viral que la justicia, que la vergüenza puede ser más fuerte que la denuncia y que la risa, cuando nace de la crueldad, es solo otra forma de violencia. Yao utilizó una máscara, pero no fue el único. Muchos usaron la suya para consumir, compartir o simplemente para mirar, como espectadores de un circo del horror. Y quizás lo más perturbador de todo es que todavía no sabemos cuántos Sister Hongs están ahí fuera, cuántas cámaras siguen grabando en silencio y cuántas luces se siguen encendiendo esperando a su próxima víctima. La mayoría de los depredadores se ocultan tras el miedo, pero Xiao construyó su trampa detrás del deseo. No utilizó la fuerza, no necesitó amenazas ni violencia directa, no tuvo que perseguir a sus víctimas ni buscarlas en callejones oscuros. Él supo ver algo que muy pocos criminales han logrado explotar con tanta precisión: la soledad, la fantasía y el anonimato. Cada cita comenzaba como un juego, un encuentro clandestino entre adultos sin compromiso. Pero ese era el punto. El anonimato se convertía en su mejor arma. No había preguntas, no había sospechas, solo una figura femenina, envuelta en una penumbra, que ofrecía exactamente lo que muchos hombres estaban buscando:
validación y placer inmediato. Se veía fácil, tan fácil que parecía seguro, pero Xiao no improvisaba. Él sabía lo que hacía, sabía qué ángulos de cámara usar para que la víctima quedara completamente visible y él no. Sabía qué tono usar en los mensajes, qué palabras activar y cómo despertar la curiosidad sin levantar sospechas. Sabía que si pedía regalos físicos en lugar de dinero, sería más difícil rastrear transacciones o sospechar que se trataba de un esquema. Y sobre todo, sabía que si las cosas salían mal, nadie hablaría. Porque que un hombre hétero, en una sociedad profundamente conservadora, admitiría que fue seducido por alguien que resultó no ser quien decía ser. ¿Quién se atrevería a decirle a su esposa, a su familia, a su jefe, que fue grabado teniendo sexo sin saberlo? Xiao contaba con el silencio, y el silencio fue su cómplice más fiel. Muchos dicen que lo suyo fue un crimen sexual, otros que fue una estafa emocional, pero lo que realmente hizo fue montar un espectáculo perverso. Un teatro donde el deseo era la entrada y la vergüenza la salida. Muchas gracias por llegar hasta el final. Y ya estamos cerca de los 2000 suscriptores. De verdad, gracias por todo el apoyo, los comentarios y por compartir este contenido que pocos se atreven a contar. Si te ha gustado el video, recuerda que puedes dejar tu pulgar arriba, suscribirte y activar la campanita si aún no lo has hecho y compartir el video con un amigo. Y nos vemos en el próximo video. Muchas gracias.